La primera lectura del libro de Génesis nos remite a la primitiva alianza entre Dios y Abraham, la que abrió a la humanidad un nuevo camino. Escuchamos. Lectura del libro de Génesis. Dios dijo a Abraham: mira hacia el cielo y, si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Señor, respondió Abraham, ¿cómo sabré que la voy a poseer? El Señor le respondió: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abraham las espantó. Al ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo sueño y lo invadió un gran temor, una densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una alianza con Abraham diciendo: yo he dado esta tierra a tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz. Apiádate de mí y respóndeme. Mi corazón sabe que dijiste: busquen mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú, que eres mi ayuda, no me dejes ni me abandones, mi Dios y mi Salvador. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? En la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo, el apóstol confirma que Jesús transformará nuestros cuerpos, haciéndolos semejantes a su cuerpo glorioso. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermanos, sigan mi ejemplo y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquellos que los cubre de vergüenza
y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje evangélico de San Lucas nos relata un hecho que la comunidad cristiana atestiguó desde los primeros tiempos. Jesús deja entrever a sus discípulos su gloria. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Abre mis ojos, quiero verte, oh Cristo, poderte tocar, decir que te amo. Abre mi oído, que quiero escucharte, vivir tu palabra, mi ser entregarte. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho miedo, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí, hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. La Iglesia, como madre y maestra, nos va guiando a través de estos 40 días. Ya recordamos el domingo pasado cuál era el significado de estos 40 días. Es un número simbólico, lleno de simbolismo. 40 años fue el tiempo en que el pueblo de Israel peregrinó en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el Horeb, orando, esperando que Dios le entregara las tablas de la ley. 40 años
fue el tiempo en que David reinó. 40 años, 40 días Goliat estuvo cercando el campamento de los hebreos hasta que fue vencido por el valiente David. Y extrañamente, digo extrañamente porque se supone que estamos en un tiempo de penitencia, de austeridad. Dentro de la Cuaresma, casi en el corazón de la Cuaresma, la Iglesia nos presenta este relato de la transfiguración. ¿Qué cosa? Es una teofanía, es decir, Jesús que muestra anticipadamente su gloria de resucitado. Y lo hace precisamente después de anunciarle a los apóstoles que tenía que morir en la cruz. Contraste muy fuerte. La pregunta es, ¿y por qué Jesús, después de anunciar que tiene que morir en la cruz, padecer mucho, sufrir en manos de los sumos sacerdotes, de los escribas, ser condenado a muerte, lleva a Pedro, a Santiago y a Juan y se transfigura, cambia su aspecto humano y toma su aspecto divino? No es que viene una luz, ¿no?, como en un escenario y le da un color, no. Jesús, del mismo Jesús, sale una fuerza que lo muestra resucitado, como si fuera un cuerpo resucitado. Y junto con él aparecen Moisés y Elías, conversando con él. Moisés representa la ley, Elías a los profetas. Los apóstoles, llenos de miedo frente a esta visión, no saben qué hacer, y a Pedro, como diría el Papa Francisco, su inconsciente tramposo, explico qué significa esto. No es exactamente la palabra tramposo. Dice el Papa Francisco que cuando iba a ser elegido Papa, en un momento sale del cónclave, dentro del cónclave, pero en un corredor a conversar con otro cardenal amigo, y bueno, se perdieron en la conversación. El camarlengo los llamó y les dijo, lo traduzco, ¿no? Muchachos, o entran o quedan afuera. Y el Papa dijo estas palabras, lo contó: el inconsciente me estaba traicionando, sabía lo que venía después, su elección de Papa. Bueno, a Pedro le pasa un poco lo mismo. Probablemente en su inconsciente, porque el inconsciente a veces se adelanta al futuro. Carl Jung habla de los sueños premonitorios. Probablemente Pedro presiente lo que va a pasar, porque Jesús ya les había anunciado su pasión. Y entonces le dice a Jesús: qué bien que estamos aquí, ¿no? Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Están en la montaña, en el Tabor. Nosotros nos quedamos afuera a la intemperie, no importa. Que llueva, que haga frío, no importa, no importa. Qué bien estamos aquí. ¿Qué nos enseña esta teofanía? Que nuestra vida tiene algunos momentos de Tabor, pocos, y muchos momentos de cruz, de trabajo, esfuerzo, de sacrificio. Y tenemos que cargar las pilas de estos momentos de Tabor, porque seguramente vamos a bajar de la montaña a la realidad, y la realidad es siempre dura, siempre dura. Y tal vez alguno me preguntará: pero padre, ¿qué significa estos momentos de Tabor? ¿Tenemos que subir a la montaña? No, rezar. Habitúate a rezar todos los días. Ahí lo tienes a Jesús en el sagrario. Cargar las pilas, porque seguramente que vas a tener problemas,
Seguramente que vas a tener dificultades, muchas, pocas, de salud, de familia, de estudio, de trabajo, la vas a tener. Y corremos el riesgo como Pedro, en el momento de la cruz, de decirle a Jesús, no te conozco, no te conozco, y seguir mi camino, la fácil, la que me conviene. Olvidarme de los mandamientos, olvidarme de la palabra de Dios, olvidarme de la iglesia y hacer como Pedro, o como Judas, o como hicieron todos que se fueron, se alejaron de la comunidad. Dice la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin, es la perdición, su Dios es el vientre, su gloria está en aquello que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que venga de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son esos muchos? Nosotros. Nosotros cuando nos aprieta el zapato, cuando estamos en momentos difíciles como Pedro y negamos a Jesús y nos olvidamos del Tabor, nos olvidamos que hemos visto a Cristo resucitado, que lo hemos sentido en la oración, en la Eucaristía, en nuestros encuentros personales con Él, y en momentos de nuestra vida lo negamos. En la práctica muchas veces lo negamos. Pidámosle a Jesús que este tiempo de Cuaresma nos fortalezca para no ser enemigos de la cruz de Cristo. Que así sea. Que así sea.